buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo a todos con la paz de Jesucristo en esta hermosa tarde aquí en la ciudad de North Lauderdale, en Florida. Hoy es el 12 de mayo del año 2021. Qué lindo, gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando hasta el fin de nuestra carrera. Paz de Jesucristo también a mi congregación, Vida Nueva en Jesucristo, y a todos los que nos escuchan o los que nos escucharán una vez que esto sea subido en la plataforma. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Y si es de bendición para usted, compártaselo a alguien más para que así sea de bendición a todos los que tienen la oportunidad de oírlo. Ese ha sido siempre mi oración y esa es mi intención, de que todo el que oiga la palabra sea edificado por el Señor. Amén. Así que bendiciones, saludos, gracias a Dios por todo bien que recibimos de Él. Todo viene de sus preciosas manos. Entonces, en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a estudiar, vamos a seguir con las notas de Deuteronomio en el capítulo 16, gloria al Señor, y vamos a estudiar entonces la Pascua. Vamos a estar como unas 3 o 4 lecciones en este capítulo, porque vamos a mirar las fiestas que se mencionan aquí, y nos toma tiempo, pero es de gran edificación. Sé que es de gran edificación. Así que vamos a orar en este momento y vamos a recordar a los hermanos que están enfermos y a los hermanos que están débiles en la fe. Hay una, como se dice, una racha de debilidad en la fe. Parece que la expectación de las cosas que vendrán está causando un efecto negativo en la fe de los hermanos, pero vamos a orar para que usted por lo menos no se afane, para que usted mire, levante su cabeza, como dijo el Señor, y vuestra redención se acerca, porque vuestra redención se acerca. Estamos viendo lo que está pasando en Israel y hay que orar por Israel. ¿Por qué hay que orar por ese pueblo? Porque el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y el que ora por la paz de Jerusalén, ora por el pueblo de Israel, Dios le da bendición. Dicen los salmos, muchos salmos dicen: oren por la paz de Jerusalén. Entonces, eso que está pasando y que el mundo entero se da cuenta, pues sacude la conciencia de los gobiernos, porque Israel es una piedra pesada para todas las naciones. Entonces, oremos por la paz de ellos, porque Dios tenga misericordia de este pueblo, aunque ellos están lejos de Dios, pero Dios no falla a sus promesas, a las promesas que dio a Abraham con juramento, de que cumpliría esas promesas en sus descendientes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Qué lindo poder entender tu palabra, poder mirar en tu palabra, Señor, como un mapa, como una guía, para saber el tiempo en que vivimos. Nos acercamos vertiginosamente, Señor, al momento en que tú llamarás a tus hijos para encontrarnos con ustedes, Señor, en las nubes. El momento maravilloso, culminante de la vida cristiana, Señor. Por eso, Padre Celestial, Señor, oramos por los hermanos que están débiles en la fe, que están asustados, que están confundidos. Señor, ayuda al ministerio en todo el mundo, Señor, al pastor, a los que trabajan, Señor, en el servicio, para traer la consolación de las Escrituras a tu pueblo, Señor. Por los que están enfermos todavía
con esta pandemia o cualquier enfermedad, Señor, las manos que se posaron sobre los enfermos cuando estuviste entre los hombres, esas mismas manos se posen sobre sus cuerpos y reciban la sanidad en el nombre de Jesús, Señor. También estamos orando, Señor, por nuestro país, que tú, oh Dios, pongas tu mano poderosa. Cuando el pueblo del Señor ora, Dios responde. Y eso es lo que está sucediendo. Todo tu pueblo está orando y tú estás respondiendo. Y por eso te damos gracias. Todo va bien cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Claro que sí. Es lindo ver a los hermanos en las calles predicando, en las calles arrodillados, invocando el nombre de Jesús. Téngalo por seguro que si el pueblo se humilla y hace así, Dios traerá la paz. Una paz para que vivamos quieta y reposadamente en razón de sus hijos. Amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces leamos esta escritura en Deuteronomio 16, gloria al Señor. A veces es un poco complicado entender, pero lo que Dios nos enseña, les comparto y ojalá ustedes puedan tener el entendimiento que el Señor da. Entonces dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde y a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne de Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervos en Egipto. Por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos, la tercera fiesta, harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones.
7 días celebrará la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar, nuevamente, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, nuevamente, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué lindo. El humilde siervo de Dios, Moisés, el legislador, instruye a la generación que nació en el desierto y que es la que entra a poseer la tierra prometida a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es importante entender, y usted nota que yo hago énfasis que en cada clase de esto es importante entender, porque es en este libro donde se hace estas declaraciones. Mire usted que esta sección, podríamos decir, del Deuteronomio, de las fiestas, empieza y es de lo más profundo para entender, y el Señor nos da la inteligencia para entender, porque hace referencia a 3 de las más importantes fiestas del calendario o del año judaico. Todavía ellos la celebran. Y estas son la Pascua, la fiesta de las semanas o el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que así también la llaman. También le dicen el Sukkot. Esto es figura o tipo en el Nuevo Testamento en un sentido espiritual. La Pascua es tipo de la redención de Cristo por nosotros. Pentecostés es el tipo del poder que el Espíritu Santo trae a los creyentes. Y especialmente en Hechos 2, donde era el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los como 120 que estaban en el aposento alto. Y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas nos tipifica la gloria venidera, en la cual el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, vestido de gloria, compartirá con su esposa la gloria de él. Entonces está hablando de 3 cosas importantes de el creyente en este tiempo. Gloria al Señor. El estudiante de la palabra de Dios notará que en el capítulo 23 de Levítico se habla de otras fiestas que aquí no se mencionan. Esto tiene su razón, porque el libro de Levíticos es la guía del sacerdote, la guía del servidor. La tribu de Leví fue escogida para servir en medio de su pueblo. Entonces, por eso en el libro de Levítico hay más detalles de las ceremonias que se deberían de hacer, que eran pertinentes al sacerdocio o a los levitas, y no se dice aquí en este libro, en el libro de Deuteronomio.
porque el libro de Deuteronomio está dirigido al pueblo, no a los sacerdotes, sino al pueblo en general. Entonces el legislador, diríamos así, se limita a darnos los detalles que nos dice aquí, pero insiste en el valor moral y nacional de una manera sencilla, de manera que ellos podrían entenderlo. Aquí nos presentan el presente, el pasado y el futuro. Gloria al Señor, o el porvenir. Entonces aquí encontramos tres cosas a las que se le hace énfasis en estas fiestas. El lugar donde se habría de celebrar las fiestas, la manera como se habría de celebrar las fiestas y el factor alegría que tendría que tener el israelita que fuera a la fiesta. Muy importante. El lugar no lo podían escoger ellos por sí mismos. Según el parecer que ellos tuvieran, según el criterio humano. Y no podía ser así porque el criterio humano siempre está dispuesto a minimizar las cosas de Dios, los designios de Dios a su conveniencia. Siempre es así. Alguien podría decir, bueno, podemos celebrar la fiesta aquí en el patio de la casa, aquí hacemos todo, el asado, el cordero, y aquí nos acordamos, traemos a los vecinos. O como hoy en día muchos creyentes dicen, no, yo veo el culto por Facebook y en la comodidad de mi casa o en la comodidad de mi cama. Bueno, no, esto era muy solemne. Esto era muy solemne de Dios. Era una ofrenda solemne que había que traer al lugar donde el Señor escogiera que estuviese allí su nombre. Esto era del criterio y de la autoridad de Dios, que era el que llamaba, que era el que invitaba para que vinieran donde Él estaba. Alabanzas al Señor. Él es el que ordenaba y el que ordena todavía. Dios tiene el derecho de decidir y de indicar dónde se encuentra con su pueblo, dónde se encuentra con sus hijos. Por eso entonces vemos ese continuo aparecer aquí del lugar en el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 15, en el versículo 18. En todos esos versículos se insiste en el lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la indiferencia, porque la terquedad y también la ignorancia campea entre los hijos de Dios también. La terquedad e indiferencia se ve, se palpa, como dice. Muchos creyentes son indiferentes incluso a las bendiciones que Dios promete. Pero entonces vemos aquí el esfuerzo o la misericordia de Dios en tratar de que se le quede en la cabeza, en que se le quede en el corazón y en la conciencia del israelita que va a entrar a la tierra prometida, de que el lugar que Dios escoge, ese es el lugar donde tiene que ir, porque allí es donde está el nombre del Señor para estas fiestas solemnes. Cuando ellos estaban en Egipto, pues no había insistencia porque salieron de allí. En el Éxodo no encontramos esta insistencia porque es el libro de la salida de Egipto. Tampoco lo encontramos en el libro de Números porque Números es el libro del desierto y
y el pueblo estaba todo junto en el desierto, y se manifestaba Dios por medio de la nube, por medio del fuego, por medio del maná. Así que todos estaban reunidos en un mismo lugar, por eso no había insistencia. Pero ahora van a ocupar una tierra, ahora vienen a ser nación, ahora cada cual va a estar en su heredad desde el norte hasta el sur de la tierra prometida. Entonces ahora sí hay que hacer insistencia para que le queden los corazones y en las mentes y en las conciencias de ese pueblo joven que va a entrar a la tierra prometida, de que es en el lugar de que Dios escoja para que esté su nombre, es allí donde tienen que ir a celebrar las fiestas solemnes. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Era en ese lugar donde había la coinonía, la comunión de Dios con su pueblo. Alabanzas al Señor. Eso era Dios con su pueblo, ellos con su Dios, y todos entre ellos se unían y todos estaban adorando a Dios. Es decir, Dios estaba en medio de su pueblo y los ojos de todos, o en la mente de todos estaba, aquí está la presencia de Dios. Como siempre me gusta decirle a los hermanos, la presencia del Señor es la presencia más importante en nuestras reuniones. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los hermanos juntos en armonía, ¿qué sucede? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el corazón es recto, cuando el corazón del israelita y hoy del creyente es recto para con Dios, y cuando el corazón ama a Dios y sabe que es un Dios bienhechor, que contesta a las peticiones, va a tener un gran deseo de verse con Él, de reunirse con el Señor, de ir al lugar donde Él se encuentra. Ya no se encontraba no se reunía en todas partes. Él era el que escogía. Él escogía el lugar apropiado para que estuviera allí la memoria de su nombre. Gloria al Señor. ¿Y qué hacían? Recordar la redención. Recordar ese acto poderoso y de misericordia y la manera como fueron sacados de Egipto y lo que eso significó para los egipcios y lo que significó para ellos que eran esclavos en la tierra del faraón, como lo sabemos muy bien. Y esa libertad con que gozaban ahora era producto del libertador, que ahora cada año quería estar con ellos celebrando ese hecho tan memorable de cómo el libertador sacó a los esclavos de Egipto y de cómo los esclavos de Egipto fueron libres por el libertador. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Allí traían sus ofrendas. Y ya fuera la multitud, o si fuera 2 o 3, como dice, dijo el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él es la presencia más importante y porque es el lugar que Él ha escogido para la memoria de su nombre. Así que hubiera multitud o no hubiera multitud, allí estaban los que estuvieran, estaban en coinonía, estaban en comunión, estaban en alegría, porque allí estaba el libertador. Alabanzas al Señor, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, que nos libertó del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación de muerte. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros.
Por eso es que nosotros siempre debemos estar agradecidos. Y cuando nos reunimos, cantamos, alabamos, glorificamos al Señor, le damos gracias por todo su bien, por la salvación tan grande que nos ha dispensado y por la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios de la gloria venidera. Eso no puede quitarse de la mente. Nada puede perturbar esa fe y gloria al Señor. Entonces, Dios promete no dejarnos huérfanos. Eso lo prometió el Señor la noche antes de ser crucificado. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez con vosotros. Y el Primera de Juan, leemos en Primera de Juan, el apóstol anciano escribe en el capítulo 1, mire qué bendición. Mire qué bendición. Cuando tenemos un corazón dispuesto y un deseo de Dios y de estar en comunión con los hermanos y con el Señor. Dice, si andamos en luz, capítulo 1, 1 Juan 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! Esta es la bendición más grande que puede tener el creyente que le gusta reunirse o que es recto de corazón y quiere ir a reunirse con su Señor, con su libertador, con el perdonador, con el que quita la culpa y con la comunión de los hermanos. ¿Y por qué la comunión de los hermanos? ¿Por qué los unos con los otros? Porque allí hay palabra de Dios, allí se manifiesta la fe, allí se animan los unos a los otros, allí hay la palabra de Dios, nos reargulle, nos anima, y si se ha cometido un pecado, nos anima a confesarle a Dios ese pecado, a arrepentirnos, y cuando eso sucede, entonces hay la bendición de que la sangre de Jesucristo nos limpia, es decir, nos quita la culpa. La invocación del nombre de Jesús, a cuando nos arrepentimos, nos perdona. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia, nos borra el récord. Quedamos sin récord de pecado porque la sangre de Jesucristo deshace todas nuestras rebeliones. Qué lindo, gloria al Señor. Pero mire qué bendición. Cuando estamos en comunión los unos con los otros y con el Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia, borra, deja blanco nuestra conciencia y nuestro corazón, y el Señor nunca más se acuerda más de esos pecados. Alabanza, ¿puede usted dar gloria a Dios conmigo? Gloria al Señor. Entonces, además del lugar que lo escogía el Señor, en el lugar apropiado para Él, allí íbamos, o allá iban los israelitas, y ahí íbamos nosotros, gloria al Señor. También el Señor decía la manera como se había de llevar a cabo la celebración. Y aquí nos dice cómo se debería de comer el pan. El pan debería ser pan sin levadura. No se podía encontrar levadura en todo el territorio en ese tiempo, en esos 7 días de fiesta. Gloria al Señor. Todos sabemos que la levadura es tipo de maldad, de mal, de malicia. Y además de eso era pan de aflicción. ¿Qué significa esto? Pues esto significa hoy para nosotros el pan sin levadura, el tipo de la santidad del corazón y de la vida nueva que tenemos en Cristo. Acuérdense que nos revestimos, el nuevo hombre es creado según Dios, dice Efesios, en justicia, en santidad y en la verdad. Aquí nos habla entonces de que
es algo absolutamente necesario. La santidad personal es absolutamente necesaria para poder tener una comunión con el Señor. Alabanzas a su nombre. No somos salvos, la santidad personal no nos salva, pero somos salvos para alcanzar esa santidad personal. Como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, a los santos llamados a ser santos. Entonces es un elemento necesario en la comunión, la santidad personal, gloria a Dios, y gracias a Dios que hay todos los recursos, todas las avenidas para que nosotros podamos mantener siempre nuestra santidad. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación. Siempre hay recursos. El que no obedece a este recurso es porque no tiene ningún interés en ser salvo. Le gusta el mundo, le gusta las cosas y los placeres. No tiene un llamamiento vivo. Pero el que tiene un llamamiento vivo tiene todos los recursos, bendito sea el Señor, para estar en plena comunión con Dios. Eso es lo que el Señor dice a estos israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. Gloria al Señor. Entonces, la levadura, el pan sin levadura es tipo de la santidad personal y de la vida que Dios nos ha dado. Alabanzas al Señor. Repito, algo necesario para la comunión con Dios. No solamente para la comunión, sino para la adoración. Aún para ofrendar. La ofrenda que se da debe nacer de un corazón limpio, un corazón agradecido con Dios. Para entrar en su presencia hay que entrar en el perímetro de la santidad de Dios. Gloria al Señor. Entonces sería imposible que un israelita que hubiera llevado un pan leudado le hubiera ido bien. Lo más seguro es que era cortado del pueblo. Alabanzas al Señor. Bueno, usted sabe, para nosotros hoy en día, dice Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no nos podemos acercar al Señor sin previamente arrepentirnos y ponernos a paz y salvo en la justicia divina. Gloria al Señor. Un pecado que no haya sido confesado a Dios y que no haya sido puesto sobre el Señor en el Calvario, no haya sido remitido al Calvario, para que en el Calvario sea castigado, pues todos nuestros pecados tienen que ser castigados, pero no nos castiga a nosotros, sino que castigó a Jesucristo. Y el pecador remite esos pecados al Calvario para que sean juzgados en Cristo. Por eso no hay nada en contra del creyente. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. O una vida mezclada con el mundo. Con la inmoralidad del mundo. ¿Sabe qué pasa? Aflige al Espíritu de Dios. Contrista al Espíritu de Dios. Y el apóstol dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque con Él es que por la obra del Espíritu Santo es que nosotros vamos a ser arrebatados cuando el Señor venga por nosotros para el día. Y eso hay que traerlo a juicio. Traer a juicio es uno mismo decir, esto que hice es malo, re malo. Esto que hice no agrada a Dios. Y acude a los brazos de misericordia, acude al nombre de Jesús para recibir el perdón y acude a la sangre de Jesucristo que borra nuestras rebeliones para poder tener una plena comunión con Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, no aflige al Espíritu de Dios. Corra a la sangre del Señor Jesús.
póngase en el Calvario si ha hecho algo que no agrada a Dios, y arrodíllese, por decirlo así, al lado del Calvario para que sea bañado con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es muy importante porque 1 Corintios 5, gloria al Señor, dice, mire lo que dice 1 Corintios 5. Vamos a ver. Sí, aquí está. Es el asunto que toca el hecho de que un creyente de la iglesia de Corinto estaba, por decirlo así, viviendo inmoralmente con su madrastra. Pero dice algo que ni siquiera entre los gentiles se veía. Y entonces, ¿qué dice el apóstol? Que a esa persona hay que convenirlo. Y si él no responde a la amonestación del Espíritu por medio de los ancianos de esa congregación, dice, el tal sea entregado, versículo 5, 1 Corintios 5, 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, se ha entregado a los verdugos, a los castigadores del cuerpo. Se ha entregado a los que quieren hacer presa de nosotros, para que sea como se dice, juzgado ese pecado, que viniera a juicio. En vez de que los entreguen a los verdugos, mejor venir a la sangre de Jesús, mejor venir al lugar de su santidad, limpiarnos, oh gloria al Señor, y entrar para estar en comunión con Dios. Esto es algo bien importante en esta enseñanza. El pan sin levadura y el pan de aflicción era necesario porque delante de la presencia de Dios tenemos que entrar en la santidad. No es que entramos al perímetro de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre. Pues entonces dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, en las fiestas solemnes era un momento de mucho gozo, pero era un momento de mucha solemnidad. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender para llevar una vida cristiana siempre en comunión con Dios y siempre en comunión con los hermanos. Era necesario estar en comunión los unos con los otros, porque como dice, repito, el salmista, allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, esto es lo importante en consideración. Con la ayuda del Señor vamos a mirar la próxima semana la fiesta del Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua. Venía el Pentecostés, que quiere decir 50 días, o la fiesta de las semanas, y luego en el mes de septiembre estaba la fiesta de las cabañas, que todavía la gente en Israel tiene un lugar en su terraza donde hacen una cabaña o afuera y ahí viven un rato. Creo que son por la noche. Bueno, ha cambiado, pero la idea es la misma. Vamos a estudiar eso, vamos a estudiar porque es importante saber cómo es esa aplicación. El día de Pentecostés es el tipo de el poder del Espíritu Santo derramado en el creyente. Y la fiesta de los tabernáculos es tipo de la gloria venidera que ha de ser manifestada
a los que temen a Dios. Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces, vamos a tener en cuenta esto y compártalo. Yo lo invito a que comparta esta enseñanza si a usted le trae bendición, y creo que sí, pues ese es el objetivo, que traiga bendición y edificación. Por eso el predicador ora y estudia para que la palabra de Dios corra, y cuando corra lleve el objetivo que Dios, para lo que Dios la envió. Compartan, y gracias a Dios que algunas personas me llaman, y estoy contento por eso, porque aún de otras partes que me conocen y ya saben que tenemos este programa, pues me llaman. Gloria al Señor, y el Señor los está bendiciendo. Así que, hermanos, oremos para despedirnos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra. Y sí, Señor, que el oyente, quien quiera que sea y en cualquier lugar que se encuentre, Señor, sea bendecido, y que la palabra de Dios lo ayude a fortalecer su fe en estos tiempos tan peligrosos en que vivimos y en el que aceleramos, Señor, para encontrarnos con usted en las nubes. Gracias te damos, Señor, por todo bien, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. El viernes, con la ayuda del Señor en nuestro lugar donde nos reunimos, los que vayan, allí estaremos predicando la palabra de Dios, y estaremos llevando alabanza, glorificando al Señor y teniendo una fiesta. Cada vez que nos reunimos es una fiesta solemne para el Señor. Y el próximo domingo, si el Señor no ha venido, a la 1:30, en el lugar donde nos reunimos en Támara, First West Church, 1:30, allí nos reunimos. Lo invitamos, si es de esta área, para que esté con nosotros. El Señor me lo bendiga ricamente. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones en esta tarde y en el resto de semana.